a la iglesia Aposento Alto en este domingo hermoso. Es un día especial porque no estamos aquí en la iglesia todos y quisiéramos estar, claro, pero un saludo y espero que algunos estén viendo en vivo este mensaje que hoy daremos, este estudio, es un estudio más bien que daremos, y así es que un abrazo a cada uno, también a la audiencia que nos pueda ver a través de este canal. Pues les saludamos y deseamos que Dios les bendiga. Vamos a considerar el segundo libro de Crónicas en su capítulo número 7, versículos 12 al 15. Dice así: Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, dice el Señor, están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La iglesia en tiempos difíciles, la actitud de la iglesia en tiempos difíciles. Como todos sabemos, el mundo atraviesa por una prueba terrible que no se había visto en las últimas generaciones, en los últimos años o en los últimos siglos. Es algo terrible. Pero ante esta situación decíamos que este mensaje, que es de la palabra de Dios, sirva para fortalecer nuestra fe ante esta contingencia que, como lo hemos dicho, se ha apropiado o está presente en todo el mundo. Y todo el mundo está asustado, está preocupado por esta pandemia denominada COVID-19. Es importante señalar, oír a los análisis históricos, donde podemos nosotros aprender que a través de los tiempos grandes pestes han azotado a la humanidad en diferentes tiempos. Mencionaré una: la peste negra, una pandemia de las más devastadoras de la iglesia que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV y que alcanzó su punto máximo entre los años 1346 y 1353, donde murió una tercera parte de la población, que alcanzó, dicen los historiadores, aproximadamente un número de 50 millones de personas. También es importante decir que siempre cuando hay una peste, los hombres buscan culpables. Comentan que de esta peste se culpó a los judíos, iniciándose persecución y extinción local de comunidades judías, y no se explica el origen ni el porqué de su término. La peste, dicen, inició cuando menos lo esperaban y terminó en el tiempo no previsto. Qué curioso, inició sola y terminó sola. No hubo vacunas, no hubo intervención científica para poder hacer algo. Pero encontramos entonces, así podemos nosotros hablar de muchas cosas. Del siglo pasado tenemos la gripa española, y que se le llamó así, dicen, no porque surgiera en España, sino porque fue España la única nación que no entró en la Segunda Guerra Mundial, y entonces
pues a esa gripe le dijeron la gripe española, pero que también fue terrible. Entonces, el mundo ha padecido muchas pandemias, muchas cosas, desastres naturales, terremotos, volcanes, maremotos, sequías, bueno, en fin, plagas, como la plaga de langosta. Hoy ya no se menciona, pero en sus tiempos fue terrible. ¿Y por qué el porqué de las plagas? Uno se pregunta, ¿y por qué viene esto? ¿Por qué surgen? ¿Quién es el diablo? ¿Quién hace las plagas? Hay mucha especulación acerca de esto, que se escapó un virus de un laboratorio, que a propósito lo sembró China para apropiarse de las acciones. Cuando estas bajaran, las bolsas cayeran, se apropiaran. Otros dicen que fue Estados Unidos quien se lo mandó a China por la guerra comercial que tenían. Mucha especulación, no sabemos de esto. Lo único que sabemos es que todo tiene un origen y las cosas tienen su origen en Dios. Qué terrible, ¿verdad? ¿Dios es malo? No. Dios es soberano. Dios es bueno. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Él. Y a veces, así dice la Biblia, que como el Padre corrige a los hijos y se compadece de ellos, también Dios corrige a sus hijos, corrige a los que le aman, porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos enderecemos el rumbo. Entonces, la situación mundial, porque ahorita es una pandemia mundial, viene precisamente porque el hombre no ha tomado en cuenta a Dios en sus acciones ni en sus decisiones. Nuestros gobernantes, nuestros legisladores, los legisladores de todo el mundo, tomando sus propias pasiones como bandera, han legalizado leyes inmorales como el aborto o algunas otras peores. La Biblia habla de plagas que vendrían sobre el pueblo hebreo como una maldición por desobedecer la palabra de Dios. Podemos considerar aquí en Deuteronomio capítulo número 28, y aquí encontramos nosotros en el versículo 15 dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salida. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá con tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Estas son maldiciones que Dios le dijo a Israel que daría si dejaban su ley, si dejaban sus mandamientos, si dejaban de cumplir sus ordenanzas. Versículo 27 dice, 27 y 28, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera, turbación de espíritu. Y todos estos males los vemos. La viruela, llamada viruela negra, por cierto, fue algo terrible.
Muchos años después se descubrió la vacuna que puso fin a esta plaga, pero que eran unas ámpulas terribles que salían y que se veían negras, por eso el nombre. Era algo terrible que azotó a la humanidad. Hoy ya está desterrada esta plaga. Pero así encontramos la sarna, salpullido, muchas cosas que ahora les cuesta a los médicos decir, bueno, no encuentro la cura de esto. Porque Dios ha visto la maldad de los hombres y ha tomado pues cartas en el asunto. Dios está preparando a la iglesia también, hermanos que ahorita me ven, me escuchan. Dios está preparando a la iglesia. La iglesia ha dejado el sitio que le corresponde. Nosotros somos los embajadores del gran rey. Somos los príncipes del reino de los cielos. Pero se nos ha olvidado el papel que nosotros desempeñamos aquí en la tierra como pueblo de Dios, como el pueblo del Señor. Nos pasa lo mismo, exactamente fue lo que le pasó a Israel. En el Éxodo 15:26 leemos así: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ante la promesa de guardar a su pueblo de toda plaga, recuerden que los egipcios padecieron de úlceras, tuvieron salpullido, sarna, cuántas enfermedades, y finalmente la plaga mortal, que fue la muerte de los primogénitos. Si tal vez trajéramos un hombre un muerto de aquella época para que se analizara, pues no darían, porque murió solamente paro respiratorio, no sé qué dirían los legistas. Pero Dios es soberano, Él es soberano, Él determina y Él es el único soberano. A veces los jefes de Estado, los gobernadores del mundo, presidentes, sienten soberanía, pero ellos no son soberanos. El único soberano es Dios, y el que tiene la facultad en el cielo y en la tierra para poner o para quitar. Él es soberano. Y decía yo que ante toda promesa benigna de Dios, tiene su condición. Número uno, si oyeres a Jehová tu Dios. Si oyeres atentamente, hasta eso hay que oír con atención, ¿verdad? Porque a veces estamos oyendo, pero pensando en otra cosa. Y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dieres oído a sus mandamientos, dar oído a sus mandamientos, es decir, atesorarlos, guardarlos en el corazón, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces encontramos aquí que la palabra de Dios funciona, pero siempre será condicionada. ¿Condicionada a qué? Condicionada a la obediencia a Dios, a la atención, a tomarle en cuenta a Dios. El problema del hombre hoy en día es que no ha tomado en cuenta a Dios. Se ha sentido absoluto, se ha sentido el rey de la tierra, aunque esté en el pedestal de barro, y no ha tomado en cuenta a Dios. Por eso la Biblia dice, por cuanto el hombre no tomó en cuenta a Dios, Dios lo ha entregado a una mente reprobada. En este caso podemos decir que las plagas o pestes son juicios de Dios decretadas contra su pueblo por desobediencia. ¿En qué caso? En el caso de Deuteronomio 28, ahí dice, ¿verdad? Yo te voy a bendecir, será bendita tu arteza, tus vacas serán benditas, no van a
a perderse sus crías. Igual de las personas, tus hijos serán robustos, sanos, todo si oyeres atentamente. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces pues viene el mal y dice uno: ¿por qué nació enfermo el niño de fulano? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y aunque a veces nos reservamos nuestra opinión para no herir, para no ofender, pero sí podemos pensar: alguna situación estuvo mal en su relación con Dios. Algo está mal. Porque los males no vienen gratis. Algunos le dicen: es el diablo. Y la Biblia enseña que el diablo no tiene ninguna facultad si Dios no se la da. Ninguna potestad le dijo el Señor Jesús al mismo Poncio Pilatos: tú tienes si no te fuera dado de lo alto. Y en cómo aprendemos que es precisamente Dios el que, a petición del diablo y para prueba, sabemos que a veces las plagas, las tribulaciones son pruebas, a veces son juicios y en otras son pruebas. Preferimos siempre la prueba que el juicio. Que Dios nos pruebe, porque en las pruebas saldremos victoriosos. En el juicio está un poco difícil. Entonces, leyendo la Biblia encontramos que es Dios el que determina. Y aquí se especula, ¿no? Repito, que si se escapó, que hubo un mal manejo de los virus en un laboratorio, que si fueron sembrados, pues Dios soberano, si Dios permitió que alguna mente así lo hiciera, es permisible. Tenemos un ejemplo en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, primer libro de Crónicas, en el capítulo número 21, sobre una situación que vivió el pueblo de Dios bajo el reinado de David. El versículo 1 de este capítulo dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Veamos. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Y uno, desde este punto de vista, uno dice: ¿qué hizo el linaje ahorita? Va a decir: un censo. Está bien. ¿Cuál es el problema? No hay problema. No. Pero en los casos de David, el censo fue porque David quería saber cuál era su fuerza, con qué poder militar contaba, cómo podía hacerle frente a sus enemigos. Y eso no fue del agrado de Dios, porque David estaba obligado y enseñado a confiar no en las fuerzas físicas, no en las fuerzas militares, sino en las promesas de Dios. La iglesia está obligada a confiar en Dios. Si la relación de la iglesia está bien con Dios, entonces, claro, no estamos diciendo, ¿verdad?, que vayamos y no nos cuidemos ni tomemos las precauciones que nuestras autoridades de salud nos están estableciendo. No, hay que tener esa precaución. Pero a lo que voy es que nosotros nos cobijamos, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Y yo hice una pregunta: ¿está morando la iglesia? ¿Está habitando la iglesia al abrigo del Altísimo para que more bajo la sombra del Omnipotente? Y aquí está la duda, ¿verdad? Muchas veces la iglesia no está bajo esa cobertura. Es iglesia, pero ha caído en la rutina, en la religiosidad, pero no tiene realmente la cobertura de Dios.
Elías, cuando fue a ver a Acab, le dijo: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Es decir, tengo la cobertura, vengo con él viene conmigo, tengo la facultad, la autoridad. No habrá lluvia ni rocío durante 3 años, sino por mi palabra. Entonces, vivía bajo la cobertura. Entonces, el que habita bajo la cobertura de Dios, entonces morará bajo la sombra del Altísimo, y entonces vienen todas las promesas. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti, hermano amado, a ti, familia de Dios, a ti que le temes a Dios, no llegarán. A Él es la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí volviendo con el ejemplo, David censó al pueblo y a Dios no le agradó, porque esto se consideró como una desconfianza a las promesas de Dios. David desconfió y dijo: tengo que preparar a mi ejército, porque hay otros pueblos fuertes que pueden venir en contra de Israel, y censó al pueblo. Y dice, leo del versículo 8 al 14 del primer libro de Crónicas 19, 8 al 14, dice: oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron batalla. Perdón, es 21 es del 8 al 14, dice así: entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado por tus enemigos con espada de tus adversarios, o 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me envía? Entonces dijo David a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Versículo 14 dice: así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres, desde Dan hasta Berseba. 70.000 hombres murieron en Israel en un solo pueblo, y en solo 3 días. Qué terrible fue esa plaga, muy terrible. Dios castigó una acción de David con una peste, una pandemia. Bueno, una peste, porque ya se dice que la término pandemia es cuando abarca una buena cantidad de naciones en el mundo, ya trasciende. Entonces, Dios castigó a David por esto. Siempre encontramos entonces en la Biblia que los juicios de Dios son por los pecados. Si nosotros analizamos el diluvio vino porque dice el Señor que la maldad de los hombres era en gran manera, y sus pensamientos siempre eran de continuo el mal. Solamente, ¿en qué pensaba el hombre? Bueno, a ver cómo le robo a este, cómo estafa a otro, cómo le quito a la mujer al otro, cómo le robo su dinero al otro. Continuo el mal. Pensamientos de los hombres estaban solamente en el mal. No había quien pensara en Dios. No había quien trajera un sacrificio a Dios.
todo era maldad. Y Dios envía el juicio sobre la tierra, el diluvio. Jesucristo advierte que los tiempos actuales, antes de la venida de Cristo, porque es muy importante señalar que Cristo viene otra vez. Es muy importante decir que Cristo está a las puertas. Las señales que el Señor está mencionando en San Mateo capítulo 24 son estos: pestes, terremotos, plagas, guerras y rumores de guerras. Y esto es lo que está aconteciendo ahorita. Las señales. Hay guerras, pero hay rumores de guerra, rumor de una tercera conflagración mundial. Y esto es terrible. Pero empezamos a ver esto, ¿verdad? Una pandemia como la que actualmente acaece en el mundo, no es sin precedentes. Por su rápida propagación y por el temor, que es otra de las señales que Cristo viene. Habrá temor en los habitantes de la tierra. Y ahorita, increíble, que la gente está descontrolada, tiene temor, toma actitudes hasta arbitrarias, porque no sabe qué hacer. Hay temor, y esto lo dijo el Señor Jesucristo. Son juicios. La destrucción de Sodoma y Gomorra, que está en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 26, dice que Dios hizo caer fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Versículo 24. Entonces, Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra. Encontramos un juicio. Ahora, se pregunta, ¿y cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Es el mismo pecado que se está llevando, que hay ahorita, ¿verdad? Hasta la legalización del pecado, la homosexualidad. Digamos, el mundo es responsable de sus actos. La gente no cree ni tiene conciencia de Dios, sino en ellos mismos, en agradar al que está mal. Y legislan leyes que son contra la santidad de Dios, contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios. Y luego vienen estas situaciones tremendas. Sodoma y Gomorra padecieron por eso. El mundo antiguo se acabó por la inmoralidad, entre ellas la inmoralidad sexual. Así es que es importante. Tenemos nosotros hoy la oportunidad de llevar el mensaje del Evangelio. Creo que la iglesia, si algunos tienen que sufrir un poquito, es porque es necesario que nos levantemos, que la iglesia se levante para predicar el Evangelio, para llevar las buenas nuevas. En el relato del Éxodo, las 10 plagas que vinieron contra los egipcios, que terminaron con la muerte de los primogénitos, fueron juicios de Dios por la oposición del faraón para dejar salir al pueblo de Dios. Duro el corazón de faraón, y Dios tuvo que enviar plagas, diferentes plagas, de todo tipo. Y la última, la más terrible, que fue la muerte de los primogénitos. Salvando, la palabra Pascua es pasar por alto, habiendo pasado por alto al pueblo de Dios, al pueblo de Israel que moraba en Egipto. Ahí no entró el ángel de la muerte. No hubo juicio contra ellos. El juicio en este caso fue contra Egipto, que se oponían a obedecer a Dios. Volviendo a nuestro texto, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, volviendo
7, 13 y 14 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se convirtieren. Entonces encontramos aquí, para contrarrestar o para pedirle a Dios que termine con la sequía. Bueno, la sequía actualmente es una plaga. Es algo que decían los salvadoreños, los hondureños: nos vamos porque nuestro campo no produce ya, sembramos y no cosechamos. Y si no nos vamos, nos morimos de hambre. Preferimos exponernos a morir para entrar a Estados Unidos, morir en el camino, que morir aquí sin hacer nada. Entonces es algo, sequía, plaga. La plaga mortal era la langosta, porque como lo comentamos, descortezaba incluso los árboles. No solo se comía las hojas, sino que la corteza de los árboles era comida, y los árboles por ende se secaban por causa de esta plaga. Y luego la pestilencia. Y dice: si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. La solución a esta pandemia está en nosotros. Si nos humillamos. Humillar es reconocer que hemos pecado. Y también sentir dolor. Alguien ya: yo no peco, ¿verdad? Alguien puede decir: yo soy santo, pero no le servimos al Señor. Nuestra salvación no fue para que solamente fuera salvo y formáramos parte de un pueblo inactivo, sino que somos el pueblo de Dios, como lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 9: vosotros pues sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenemos que volvernos a Él. No podemos decir al mundo, ¿verdad? Predicarle sí, pero primero nosotros. Primero la iglesia tiene que arrepentir y salir. Ir y hablar a los que podamos. Esto no es asunto del diablo, es asunto del pecado. Es asunto de la humanidad. La humanidad ha provocado eso. Porque si la ley en favor del aborto es algo que agrada a Dios, no. Si la vida la da Dios en la concepción, ¿por qué el hombre con qué facultad va a hacer una ley que vaya contra la vida que proviene de Dios? Entonces, somos responsables. El pueblo tiene que humillarse. Luego tenemos que orar. Segundo, si oramos, si oraren y buscaren mi rostro, dice el Señor, si ustedes oran y buscan mi rostro. Daniel 9:3 dice: y me volví, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, en ruego, en ayuno, silicio, ceniza. Daniel estaba preocupado. Vio, ya anciano, se cumplían los 70 años. ¿De qué edad llegó Daniel a Babilonia? Muy joven, ahora un anciano. Los años se habían cumplido, los 70 años del exilio, y él se volvió a Dios en oración, humillándose. Volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego. Es necesario entonces que en la iglesia nos volvamos a Dios en oración y ruego, pero de verdad, no de rutina, de verdad, con humillación, con dolor. Nosotros tenemos en nuestras manos poder ayudar al mundo, poder ayudarle, pero ¿cómo? Pues intercediendo, orando y hablando.
es un ejército. Nosotros somos el ejército de Dios. Si saliera todo el ejército de Dios, ¿cuántos millones somos en el mundo para conquistar al mundo para Cristo? Para que cuando Cristo venga, tenga el número de aquellos que Él determinó que sean salvos. Él ha determinado una cantidad, Él lo sabe, pero nosotros tenemos que predicar. Por eso, la última señal, y será predicado este Evangelio en todo el mundo, para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Y lo tercero, es muy importante, y si se convirtieren de sus malos caminos, si se convierten, porque no basta arrepentimiento, no es suficiente, es convertirse, dejar de hacer lo malo, cambiar el rumbo, enderezar nuestra vida. Isaías dice en su capítulo número 1, voy a leerlo, versículo 16 al 18, dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Esto se llama conversión. Cambiar nuestra maldad en bien. Y luego dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y Dios responde, volvemos a Crónicas, y Dios responde: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es cuando nosotros nos hayamos humillado. Humillarse es bajarse del pedestal en que a veces nos ponemos nosotros mismos. Egocentrismo, egolatría, egoísmo, cuántas cosas. Dejar y humillarnos delante de Dios. Es el único que merece la honra y la gloria. Y entonces Él oirá desde los cielos. Yo oiré y perdonaré tus pecados, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra está enferma. Y la tierra, decíamos, que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 8, que la tierra gime a una buscando la manifestación de los hijos de Dios. Busca la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque a esperanza fuimos llamados, fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque por lo que alguno ve, ¿a qué esperar, no? Dice entonces la Biblia, nosotros hermanos esperamos, la creación espera que nos manifestemos, la gente espera que nosotros vayamos. Pues no lo saben, pero Dios sí espera que nosotros vayamos, que nosotros oremos, que nosotros somos los que tenemos.
Concluimos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 33:11 que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta, se convierta de su mal camino y que viva. Dios quiere eso. Dios no quiere la muerte del impío. El propósito de Dios no creó al hombre en el huerto del Edén para que muriera. Dios puso en el huerto del Edén no solo el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que también puso en él el árbol de la vida. El hombre no se fue al árbol de la vida, se fue al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pecó y entonces fue quitado del huerto. Dice la palabra para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, viviera en pecado para siempre. Por eso fue necesario. Pero qué bonito. Ahora el árbol de la vida es Jesucristo. Si nosotros venimos a Él y le tomamos, porque Él nos invita a venir a Él, Él nos invita a abrir nuestro corazón, y si nosotros abrimos nuestro corazón, amigos, si tú tienes la suerte poder ver esta palabra, oír esta palabra, abre tu corazón y recibe a Jesucristo. Él tiene cosas mejores. Lo que el diablo haga no te podrá afectar, porque ninguna arma del diablo prosperará contra los hijos de Dios. Así es que el propósito de Dios es salvar a su pueblo, pero también que su pueblo se levante, que tome el lugar que Él le ha dado de pregonero de justicia, que seamos realmente un pueblo que clama, que busca, que clama, que proclama su palabra, que anuncia también, que anuncia su venida. Y por último, quiero leer el versículo 10 de Apocalipsis 3 que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vamos a orar. Vamos a orar. Usted que me escucha, ahí incline su cabeza y reflexione sobre la palabra. Tres cosas: tenemos que humillar, tenemos que arrepentirnos, humillarnos, orar y convertirnos del rumbo equivocado. Y entonces tenemos la seguridad, la garantía. Dios oirá desde los cielos, perdonará al mundo, perdonará a la iglesia y salvará a la tierra. Padre bueno, te agradezco en esta mañana que nos hayas podido ayudar para dar tu palabra. Señor, está escrito en tu libro santo que si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores. Te pido que bendigas a la iglesia, no solo en México, sino en toda América, en todo el mundo. La iglesia que ahorita está en esa encrucijada, tal vez algunos no sepan qué hacer, qué decisión tomar, pero son tu pueblo. Empieza a levantar a tus profetas, tus siervos, que empiecen a traer palabra revelada, palabra tuya a las iglesias, a los corazones, palabras de esperanza, palabras de bien. Sí, Señor, por favor, tú eres grande, eres bueno. Ayúdanos en este momento crucial, en esta hora de la prueba. Y te pido también, Señor, que tú bendigas a los gobernantes. Hay algunos que han pedido oración, algunos se han vuelto a ti, porque es el tiempo de volver nuestros ojos a ti. Como dice el salmista, como el siervo y la sierva están atentos
a las manos de sus señores si nosotros ponemos en ti nuestra mirada. Oh Dios de los cielos, bendice a la iglesia, porque la iglesia está en cuarentena. Ya no se puede reunir en toda su extensión, pero permítenos que podamos hacer grupos pequeños, grupos familiares, donde no dejemos de clamar, que no dejemos de orar, que no dejemos de interceder. Sé que estás con nosotros y yo te agradezco esto. Bendice pues a tu iglesia, bendice a la iglesia Aposento Alto, Señor, que hoy nos ve a través de este canal. Te bendigo y te alabo, Señor. Quédate con cada uno de tus hijos y que en todo, Padre bueno, el nombre de Jesucristo sea glorificado. Amados hermanos, Dios les bendiga y seguiremos comunicados a través de este canal para que sigamos. Escriban en el canal para que sepamos que está usted bien y que pues nos está escuchando y que también usted está buscando a Dios, y creemos que unidos tendremos la respuesta de Dios, tendremos la victoria, porque la Biblia dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores. Pásenla bien, que el Señor le bendiga.